Voy a proceder a dar lectura a la declaración que fue acordada hoy en las reuniones de trabajo que tuvo el Grupo de Lima. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, comprometidos a contribuir al proceso de transición democrática y a la reconstrucción institucional, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela, primero, condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido el 23 de febrero el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentra la vida, dignidad e integridad de los venezolanos. Segundo, expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen su valentía y coraje en la lucha que adelantan por recuperar la democracia y reiteran el compromiso del Grupo de Lima de seguir apoyándolo activamente en este esfuerzo. Tercero, denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos y en particular a la población más vulnerable a una sistemática privación de alimentos y medicinas y de acceso a servicios básicos para asegurar su permanencia en el poder. Cuarto, expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela y condenan con fuerza la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia. Julio, por favor. Quinto, deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018 y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia y bienvenida por Alemania. Sexto, deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela en seguimiento a la profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país, expresada en la resolución AHRS-RS 391, promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de septiembre del 2018, y reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe
exhaustivo en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Séptimo, manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia del usurpador Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Octavo, expresan su satisfacción ante el número creciente de estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó e invitan a esos estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria, adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela. En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional, estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales, para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Noveno, resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales como representantes legítimos de Venezuela. Décimo, deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del presidente encargado Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos. Décimo primero, reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al presidente encargado Juan Guaidó como su comandante en jefe y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. Décimo segundo, exhortan a los miembros del Poder Judicial y el sistema de justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Décimo tercero, hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. Décimo cuarto, ofrecen su decidido apoyo al acuerdo para la promoción del plan de rescate del país,
adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos. 15. Reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad y, por consiguiente, reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata del usurpador Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado, Juan Guaidó. 16. Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. 17. Acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente, ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó, y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. 18. Saludan el ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar. Esta es la declaración. Antes de darle la palabra al señor viceministro del Perú, quiero hacer la siguiente declaración en nombre del Grupo de Lima. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro, Maduro, el usurpador, es el pasado. La hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Le cedo la palabra al señor viceministro. Muchas gracias, señor canciller. El Grupo de Lima decidió hacer una declaración que se explica por sí mismo, así que voy a hacer una intervención sumamente breve. El resultado que tuvo la indignación colectiva que causó los hechos del día 23 ha tenido un primer resultado. Ese primer resultado ha sido fortalecer la resolución del Grupo de Lima. Fortalecer la resolución del Grupo de Lima y al mismo tiempo queremos lanzar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano. No los abandonaremos. Estaremos con el pueblo venezolano a todo el tiempo que se requiera
en su lucha por recobrar la democracia. Y por eso, como habrán visto en la declaración, va a haber una actividad bastante mayor del Grupo de Lima. El grupo ha decidido incrementar sus actividades con una resolución muy firme, que es lograr el retorno de la democracia en Venezuela. Y la decisión igualmente firme es hacerlo por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza. Ha quedado demostrado con los hechos del día 23 que el uso de la fuerza lo único que produce son muertos y heridos, los cuales causan un daño enorme a la familia venezolana. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Estamos seguros que la acción del Grupo de Lima, que además hoy en día se incrementa cada día más con el apoyo de ya más de 60 países al presidente legítimo Guaidó, producirá resultados en el corto plazo. Le decimos al pueblo venezolano una vez más que estamos a su lado y que continuaremos haciendo lo que sea necesario para una pronta vuelta a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señores comunicadores, muy amables.